¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? San Juan capítulo 16. Mi texto en sí es el versículo 8, pero he pedido que coloquen desde el versículo 4 en adelante. En realidad, para entender lo que quiere decir Juan 16, 8, tendríamos que leer también el capítulo 15. El capítulo 15 sucede cuando ya se estaba acercando el momento de la muerte de Cristo. Ya se estaban dirigiendo Jesús y sus discípulos hacia el Calvario. Y entonces pasaron una tarde, medianoche, así pasaron por las chacras de los plantíos de uvas. Y Jesús les dio la gran ilustración de la vid y les dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como el ramo, el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, vosotros también nunca llevaréis frutos si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y con esas palabras Jesús nos dio el secreto de una vida victoriosa. ¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Porque si Cristo dijo: si tú permaneces en mí, vas a ser victorioso, vas a tener frutos, el pecado no te va a derrotar, vas a ganar muchas almas, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz, hijos felices. Pero el secreto es que permanezcas en mí. Si Jesús lo dijo eso, es porque eso es verdad. Pero el otro día un hermano me dice: pero pastor, yo permanezco en Cristo desde que me he bautizado, pero no veo la victoria. Entonces le pregunté: ¿y qué cosa es permanecer en Cristo? Y se quedó así. No sé, pastor. Pero entonces, ¿cómo permaneces en Cristo? Ese es el asunto. ¿Cuántas veces predicamos permanecer en Cristo? Permanecer. Los adventistas tenemos unas frases interesantes. Pablo dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en Cristo, ¿qué cosa es vivir en Cristo? ¿Qué cosa es permanecer en Cristo? ¿Qué cosa es caminar con Cristo? ¿Qué cosa es cultivar compañerismo con Cristo? ¿Qué cosa es andar de la mano con Jesús? ¿Qué cosa es confiar en la roca? ¿Qué cosa es mirar a lo alto? Todo eso es la misma cosa. ¿Qué cosa? Permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer? Ahí está el problema, pues. Por eso que nada funciona. Todo funciona de palabra, me emociono, canto, yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo, Él es mi roca, y esto y aquello, y vamos a la esencia. ¿Y qué es? Silencio. Ahí nada funciona. Pero cantamos, hablamos, predicamos, enseñamos todo de permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y nada funciona. Porque no entendemos. Y hasta ahora no he empezado mi sermón. Todo esto es introducción, porque el sermón es Juan 16, 8. Recién estoy comentándoles lo que dice el 15: permaneced en mí.
¿Por qué Jesús les dice permanecer en mí? Porque ya se iba a ir. Ya estaban dirigiéndose al Calvario. Ya Jesús iba a morir. Después, cuando resucitara, quedaría solo 40 días y se iría. Durante 3 años, ellos se habían relacionado así. Se miraban al rostro. Los discípulos tuvieron un privilegio que los profetas en el Antiguo Testamento no tuvieron y que nosotros hoy no tenemos. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? Que ellos caminaban con Jesús, veían con Jesús, paseaban con Jesús, comían con Jesús. Ellos vieron con sus ojos los milagros de Jesús, escucharon con sus oídos las palabras de Jesús. Los profetas no pudieron hacer eso, porque el Mesías no había llegado. Y nosotros tampoco podemos tener esa convivencia con Jesucristo, porque cuando nacimos Jesús ya no estaba. Pero Él dijo, si quieres ser victorioso en la vida, tienes que permanecer en mí. Y Él se los dijo cuando estaban yendo al Calvario: permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Ahí tendrías que ir para la epístola a los Efesios. Y Pablo explica en detalle lo que es permanecer en Cristo. Y básicamente, permanecer en Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, tomar la mano de Jesús y caminar con Él, permanecer en la roca, edificar en la roca. Todo eso, básicamente, de acuerdo a la epístola a los Efesios, son 3 cosas. Orar en todo tiempo, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Cuando tú haces esas 3 cosas, oras en todo tiempo, estudias la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de leer la Biblia. Y cuando vas y buscas a una persona y la traes a Jesús, cuando haces esas 3 cosas, estás permaneciendo en Cristo, estás edificando en la roca, estás viviendo en Cristo, estás caminando con Él, estás andando de la mano con Jesús. Pero cuando haces esas 3 cosas, ahora si tú cantas media hora en pie: Señor, yo permanezco en ti, yo confío en la roca que es más alta que yo, lloras, te emocionas, pero no oras, no estudias la Biblia y no sales a buscar a una persona para Cristo, pues no permaneces en nada. Todo es boca, palabra, 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 pero en la realidad no permaneces en nada. Y es por eso que la victoria no aparece, es por eso que los frutos no aparecen. Pero ahora, con ese contexto, vamos a entender lo que dice a partir del versículo 4. Jesús les dice, porque todo esto que yo les dije se los dijo en el capítulo 15, ahora entramos al 16. En el versículo 4 les dice a sus discípulos: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice para que cuando llegue la hora? ¿A qué hora se está refiriendo? Que me vaya, para que cuando llegue la hora, para que cuando yo me vaya, os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira cómo el maestro dice: les estoy diciendo ahora, para que cuando yo me vaya, ustedes se recuerden lo que yo les he dicho cuando estaba con ustedes. Y sigue diciendo: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué necesitaba hablarles de qué significa permanecer en Cristo, andar en Cristo? ¿Para qué necesitaba hablarles del Espíritu Santo si yo estaba con ustedes? No necesitaba. Siguiente versículo, porque es del 4, después viene el 5, ahí. Pero ahora, miren, voy al que me envió. Está hablando de su ida. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué? Porque les he dicho que me voy. Pero ¿por qué tienen que entristecerse? Si ya les he dicho que me voy, pero no me voy.
Ahí los discípulos se quedan medio confundidos. ¿Cómo es? ¿Te vas o no te vas? Y Jesús le dice, me voy, pero no me voy. Pero Señor, explícame mejor, ¿te vas o no te vas? Y ahí viene el versículo 7 y dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, ¿quién es el Consolador? Él ya lo explicó en el capítulo 14. El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, hasta aquí lo que Jesús está diciendo. Ustedes son pocos, y como ustedes son pocos, yo puedo estar con ustedes, yo puedo caminar con ustedes, yo puedo ir, yo puedo venir. Pero es que mi iglesia, que son ustedes son la base de mi iglesia, no se van a quedar para siempre este grupito pequeño. El evangelio va a ser predicado, la iglesia se va a esparcir por el mundo. ¿Y cómo podré yo estar al mismo tiempo con mis hijos en Ocean City, y al mismo tiempo con mis hijos en la China, y al mismo tiempo con mis hijos en el África, y al mismo tiempo con los hijos de Alemania? No podré, porque estoy con mi cuerpo físico. Entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que despojado de cuerpo sí pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo soy yo, porque mi Padre, yo y el Espíritu uno solo somos. Y entonces les explica ahora el versículo 8. Y cuando Él viniere, ¿de quién está hablando? Del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús les está explicando lo que va a suceder cuando llegue el Espíritu Santo. Sabes que entender el tema del Espíritu Santo es una de las cosas más difíciles. Y yo creo que ahora sí que el enemigo no quiere que entendamos, porque el día que entendamos qué cosa es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo, va a haber una revolución espiritual en la iglesia y Cristo va a volver. Desde que yo era niño, mi madre tenía una oración. Había dos oraciones de mi madre que me asustaban a mí de niño, porque yo la escuchaba orar a mi madre. Mi madre, una mujer de oración. Benditas las mujeres y los hombres de oración. Mi madre tuvo 9 hijos, los 9 están en la iglesia, casados con gente de la iglesia, nietos, todos en la iglesia, casados con gente de la iglesia, bisnietos, todos en la iglesia. No hay uno que haya salido. Gracias a la madre que ya descansa, pero que fue una mujer de oración, oración, oración. Pero había 2 oraciones de ella que me asustaban a mí cuando niño. Una era cuando decía: Señor, cúbreme con tu manto blanco de justicia. Pues yo, pues niño, miraba al cielo, ¿a qué hora cae el manto? Porque ella decía: cúbreme con tu manto. Pues yo no entendía, yo era un niño. Y ese manto, y el manto no aparecía. La otra oración de ella que me dejaba así medio confundido era que ella decía: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo imaginaba a mi madre como un globo que se iba hinchando, hinchando, y se iba al cielo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Desde que yo soy niño, me acuerdo a los hermanos todos orando, haciendo vigilia, haciendo ayuno y diciendo: sí, Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Señor, mándanos la lluvia tardía, mándanos la lluvia tardía, mándanos. Y cuando llegué a grande y fui a la facultad de teología y empecé a estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía, llegué a una conclusión: cuanto más nos limitemos a pedir lluvia tardía, cuanto más pidas lluvia tardía, la lluvia tardía nunca va a venir. ¿Qué?
Entonces no tenemos que pedir, tenemos que pedir. Pero es que hay que entender qué cosa es la lluvia tardía. Y voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan. Vamos a hablar de la construcción de un edificio. La lluvia tardía es el acabado del edificio, la pintura, las lámparas. Esa es la lluvia tardía, el trabajo final, el acabado. Pero antes del acabado tiene que ser hecho el otro trabajo: la edificación, las columnas, las paredes, lámparas, la energía eléctrica, todo eso es el acabado. En el Espíritu Santo, la lluvia tardía es el acabado y la lluvia temprana es la edificación de las paredes, de las columnas. Vamos a decir que yo llamo a un especialista en construcción, le muestro un terreno baldío y le digo: por favor, construya, por favor, hágame el acabado aquí de este edificio. Y el constructor me va a mirar medio extraño. ¿Acabado dónde? Aquí, en este edificio. Pero ¿cómo le voy a hacer acabado si no hay nada? Cuando tú le dices a Dios: Señor, mándame la lluvia tardía, le estás diciendo: hágame el acabado. Pero ¿dónde te va a hacer el acabado? Primero te tiene que dar la lluvia temprana. No te atrevas a pedirle la lluvia tardía si no le has pedido la lluvia temprana. Pero entonces ahí viene la confusión. Muchos dicen: pero pastor, la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Es que ahí está la confusión. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y hablando de la historia de la iglesia, la lluvia temprana ya vino en el tiempo de Pentecostés. Y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Eso es en la historia de la iglesia. Pero tú no eres historia, tú eres experiencia, tú eres gente, tú eres ser humano. Entonces, en tu vida, para que la lluvia tardía pueda venir, primero tiene que venir la lluvia temprana. Pero ya vino el Pentecostés. Es para los tiempos de ellos. Pero en tu experiencia no vino. En tu experiencia la lluvia tardía solo va a venir si primero viene la lluvia temprana. Pastor, no le estoy entendiendo bien. ¿Y qué es la lluvia temprana? Pues ahí está la descripción de la lluvia temprana. Cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hará en tu vida es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida es convencerte de pecado. Después te va a dar la lluvia tardía, que es el poder, la fuerza que necesitas para vivir y para terminar la predicación del Evangelio. Pero el poder es la lluvia tardía. El convencer del pecado es la lluvia temprana. Ahora, ¿sabes cuál es nuestra tragedia? Todos queremos el poder de la lluvia tardía, pero nadie quiere el convencer de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla, pero tú no le haces caso. Ahora volvemos a Juan 15. Mira, ¿qué cosa? Jesús y sus discípulos andaban mirándose cuerpo a cuerpo. Pero Él dijo: yo me voy, ahora ustedes se quedan, pero yo no los voy a dejar. Ustedes van a andar con mi Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es andar con el Espíritu Santo? Orar en todo tiempo, estudiar la palabra todos los días y traer una persona para Cristo. Porque a través de su palabra, ¿te acuerdas que ese versículo que dice: entonces oirás atrás de ti
palabra que dirá qué cosa. Este es el camino, andan en él. A ver, mira atrás de ti, ¿quién está? El otro hermano, pero no está hablando de eso. Cuando tú vivas caminando por la vida, vas a oír la voz del Espíritu diciéndote, este es el camino. Te estás metiendo a un lugar a donde no debe entrar un cristiano, ahí el Espíritu te va a decir, epa, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? Ahí tú paras. Esa voz es la voz del Espíritu que se manifiesta a ti a través de la palabra escrita. En la palabra escrita Dios te muestra lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo debes vivir, qué debes vestir, qué no debes vestir, a dónde debes ir, a dónde no debes ir. El problema nuestro, querido, es que nosotros pensamos que convencer de pecado es convencer de adulterio, de asesinato, de robo a mano armada, de secuestro, de tráfico de drogas, porque para nosotros pecado es eso. Pero cuando la Biblia dice convencer de pecado, es convencerte de las cosas que no están andando bien en tu vida. Y todos los días el Espíritu trabaja en tu corazón tratando de mostrarte el camino. Te voy a contar una experiencia personal, solo para que tengas una idea. Yo soy pastor, tengo 4 hijos, vivo en Brasil, trabajé en la ciudad de San Pablo muchos años. La ciudad de San Pablo es una ciudad que en este momento tiene aproximadamente unos 15 millones de habitantes. Tú, para atravesar la ciudad de San Pablo de punta a punta, te llevaría un día con el tránsito infernal que tiene la ciudad. Una ciudad gigantesca, una metrópoli. Yo iba a predicar una noche en una iglesia de un barrio de la periferia. Para poder llegar ahí me tomaría, la predicación era a las 8 de la noche, pero para llegar ahí con tiempo yo tenía que salir por lo menos a las 5 de la tarde, si no, no llegaba, con el tránsito a esa hora, el rush. Entonces mis hijos eran así adolescentitos. Le digo a mi esposa, mira, ¿ustedes quisieran acompañarme a la iglesia? No, sí, vamos. Muy bien, entonces vamos a salir a las 5 de la tarde. Listo, combinado. A las 5 yo ya estaba arreglado, todo, me fui al carro. Salió uno, salió otro, 5 y 5, 5 y 10, sale el otro, 5 y 15, pues sale la esposa, pobrecitas las esposas, ¿no? Porque nosotros salimos y ya está, pero la esposa tiene que apagar el horno, verificar el gas, apagar la luz, pues, ¿qué sería de nuestra vida sin las esposas, no? Nosotros salimos y chao, pero ellas más cuidadosas pues verifican todo. Pero hasta la esposa salió y faltaba uno de los hijos. 5 y 15, yo ya estaba poniéndome nervioso porque no iba a llegar con el tránsito. Y le digo a mi esposa, ¿y dónde está el muchacho? Y ella me dice, no sé. Y toco el claxon y nada. Y vuelvo a tocar, nada. 5 y 20 ya pues dejé el carro y entré al cuarto. ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Dónde está? Voy a llegar tarde, ya estaba nervioso. Porque yo creo que una característica de todo buen cristiano es puntualidad. Y quiero llegar temprano, yo soy el pastor, voy a predicar, tengo que llegar temprano. Y cuando entro al cuarto, nosotros teníamos un espejo grandazo ahí en la pared. Él sin camisa, 4 camisas en la cama, y él combinando, a ver esta camisa, ¿cuál es la que combina mejor con el pantalón? Esta, se sacaba, se probaba. El papá desesperado para atravesar la ciudad y llegar a tiempo a la predicación, y él probando camisa. Ahora, yo no le dije nada, yo nunca fui de esos de agredir así, nada, pero agarré la primera camisa que estaba a mi mano, que por coincidencia era la que menos combinaba con el pantalón. Se la coloqué en la mano y dije, hijo, es esta, y va a ser en el carro porque ya no tenemos tiempo. Y los hijos saben cuándo no es momento de discutir con el papá.
Y él salió rapidito, avergonzado, entró al carro y agarramos el tránsito infernal de la ciudad de San Pablo. Y ahí los semáforos y esto, y de repente miro por el retrovisor y el pobre estaba llorando atrás. Y entonces ahí viene, mira, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con esa voz dulce, suave, bajita, pero insistente, persistente. Ahí viene el Espíritu y me dice: pídele perdón. Pero ahí pues el bullón natural, allá en Perú le decimos el indio, en Alemania le dicen el alemán, en México le dicen ¿cómo decía? El chapaneco, el zapatista. Ahí pues el hombre pecaminoso, ¿no? Comienzo a discutir. Esa vocecita que dice pídele perdón, ¿es la voz de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencer de pecado. Pero ¿qué pasa conmigo? Comienzo a discutir con la voz del Espíritu, porque le digo: ¿por qué tengo que pedirle perdón? Yo no le he hecho nada. A final de cuentas, ¿quién está equivocado? ¿Él que está probando camisa o yo que voy a predicar? ¿Quién está? A ver, dime, ¿quién está equivocado? Pero con el Espíritu no se discute, porque el Espíritu viene y dice: tú puedes argumentar lo que quieras, pero tu hijo está llorando, y si está llorando has hecho algo que no debías hacer. Pídele perdón. ¿Pero por qué? Si yo le pido perdón, se va a acostumbrar y me va a hacer llegar siempre tarde. Y la voz del Espíritu: tú puedes decir lo que quieras, pero has hecho mal. Pídele perdón. No le voy a pedir. Y pues esa lucha entre la voz del Espíritu y mi propia opinión me llevó hasta la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia ya estábamos atrasados realmente, ya habíamos llegado tarde. De tal manera que un anciano ahí en la puerta, cuando llego, me dice: pastor, yo estaciono su carro, usted ya vaya adentro que lo están esperando. Ya ni estacioné el carro, me fui adentro, ahí hicimos la oración, entramos. Menos mal que un cuarteto iba a cantar antes de la predicación. Cuando el cuarteto estaba cantando, yo me incliné para orar. ¿Y cuál es la oración que hago? Dios mío, dame el poder del Espíritu esta noche para la predicación. Y ahí sentí esa voz aquí. Qué bonito. Desde que salimos de la casa te estoy dando la lluvia tardía. Perdón, te estoy dando la lluvia temprana, pero eso no te interesa, ¿no? ¿Para qué lluvia temprana? Lo que tú quieres es poder, ¿no? Qué bonito poder. Pero yo te estoy hablando y no me haces caso. Ese es el problema nuestro. Gracias a Dios que el cuarteto estaba cantando, porque yo me sentí pecador. No había asaltado, no había secuestrado a nadie, no había cometido adulterio, no había matado a nadie, no había robado a nadie, pero había pecado y yo no quería reconocerlo. Y ahora yo quería el poder del Espíritu, la lluvia tardía. La lluvia temprana no me interesa, eso ya fue el Pentecostés. Yo quiero la lluvia tardía. Me levanté, salí por atrás, le dije a un diácono: hermano, llame a ese muchacho que está con camisa verde ahí. Trajeron a mi hijo y le dije: mira, hijo, perdón. ¿Por qué? No sé, hijo, porque te hice llorar. Pero tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa, te hice demorar, ahora estás ya atrasado. Hijo, no quiero saber quién tiene la culpa, yo quiero que me perdones. Yo voy a predicar ahora, no quiero que veas a un padre nervioso, intransigente, radical predicando.
Quiero que veas a un hombre de Dios, y ese hombre que no te dejó 30 segundos, un minuto para escoger la camisa, va a predicar ahora. Y pues nuestros hijos son maravillosos, ¿sabes? Mi hijo me abrazó y me dice: mira, papá, ve, predica tranquilo, yo no tengo nada, ya pasó, está todo en paz. Y esa noche me levanté para predicar. Hice un llamado y la primera persona que se levantó y vino adelante, mi hijo de camisa verde. Sí, mi hermano, amén. Pero cuando peleas con la esposa y llega la noche y tú te acuestas mirando al oriente y ella mirando al occidente, y el Espíritu viene y le dice: pídele perdón. Y tú le dices: ¿por qué? Ella gastó más de lo que tenía que gastar. Ahí el pobre espíritu se va donde ella. Mira, ya vi que él no te va a pedir perdón, pídele tú. ¿Por qué? Yo no hice nada, fue él que me gritó. Ahí el pobre espíritu vuelve: oye, ella no quiere, pídele tú. No, yo no, ella se va a acostumbrar. Ahí el pobre espíritu: mira, él no quiere, ve tú. No, yo no. Al día siguiente, sábado, vienes a la iglesia y los dos arrodillados: Señor, mándanos la lluvia tardía del Espíritu. ¿Qué lluvia tardía quieres? La lluvia tardía es una consecuencia, es un resultado, es el acabamento, el acabado. Pero la lluvia temprana quiere edificar, construir el edificio, y tú no dejas. ¿Cuántas veces reconoce, mi querido hermano, eres malcriado en la iglesia? Eres malcriado con el pastor, eres malcriado con el otro hermano, hieres, ofendes, y todavía te ufanas de decir que eres conservador, que estás preocupado con la iglesia de Dios, dando palo para aquí, palo para acá, hiriendo a uno, hiriendo a otro. Y me vas a decir que el Espíritu no te habla. Y si no te habla, querido, ay de ti. Porque este trabajo del Espíritu Santo funciona de la siguiente manera. Si tú le haces caso hoy, el Espíritu te habla diciendo: mira, esto que tú estás diciendo no está mal. Vamos a decirle al hermano del cumpleaños: mira, estás partiendo la iglesia por causa de un detalle. Y ahora, no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y el Espíritu insiste, y tú no. Y él insiste, no. ¿No le haces caso al Espíritu? Te vas un paso para aquí. Pero si le haces caso, te vas un paso para aquí. Mañana te habla, le escuchas, otro paso. La semana siguiente te habla, le escuchas, y cada vez que te habla, le oyes. ¿A dónde estás yendo? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahí estás yendo. La lluvia tardía solo va a caer sobre las personas que oyen la voz de Dios todos los días y le hacen caso. Van paso a paso hasta llegar a la lluvia tardía, la plenitud del poder. Pero si te habla y no le haces caso, un paso para aquí. Mañana te habla, no le haces caso, otro paso. Te sigue hablando, no le haces caso. Te habla, no le haces caso. Y para escuchar la voz del Espíritu Santo, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, porque ¿cómo te habla Dios si no es a través de su palabra? Tienes que orar todos los días, porque ¿cómo Dios te habla si no es a través de la oración? Pero no le haces caso, te vas yendo. ¿Y a dónde llegas? Al pecado contra el Espíritu Santo.
Cuando tú hables del Espíritu Santo, hay dos extremos: la lluvia tardía o el pecado contra el Espíritu Santo. Y tú tienes que escoger si vas en dirección de la lluvia tardía o si vas en dirección del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ay del ser humano que llegue al pecado contra el Espíritu Santo. Pero no quiero que se vayan asustados, porque hay mucha gente que tampoco entiende lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es que tú has pecado tanto que Dios dice así: bueno, a este ya no le voy a hablar. No, eso no existe. Dios siempre te va a hablar, hagas lo que hagas, te endurezcas cuando te endurezcas, Él siempre te va a hablar. Entonces, ¿por qué se vuelve pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué se vuelve imperdonable? Por un simple motivo: tú te vas endureciendo. Porque nuestro corazón, nuestra conciencia es como la palma de la mano. Mira, si tú tocaras la palma de mi mano, vas a ver que mi piel es lisa, porque yo no trabajo con la mano. Algunos de ustedes tienen cuero en la mano, tienen callos. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es con la mano. Si tú quieres buscar callos en mí, no tienes que tocarle la mano, tienes que tocarme aquí adentro. Aquí sí debo estar lleno de callos, pero yo no trabajo con la mano, entonces mi mano es lisa. Pero si mañana agarro un machete y comienzo a trabajar, ¿qué va a pasar? Se va a poner roja la mano. Y si paro ahí, normal, mañana sigue normal. Pero si yo, a pesar del dolor, sigo dándole, ¿qué va a pasar? Se va a formar, ¿qué cosa? Ampolla. Y si paro ahí, dentro de una semana está todo igual. Pero si no paro y sigo dándole, la ampolla va a reventar y va a sangrar y va a doler. Si paro por ahí, dentro de un mes, mano fina de nuevo. Pero si no paro, sigo dándole, después de sangrar, de reventarse, comienza a aparecer otra piel. Pero ya no es una piel lisa, es una piel dura, que se llama callo. Una mano encallecida, una mano que no siente más dolor. Igualito es el corazón humano. Dios te habla, estás yendo para aquí, para el pecado, Dios te habla, le haces caso, tu corazón está sensible a la voz de Dios. No le haces caso, ampolla espiritual. Le sigues dando, revienta la ampolla. Le sigues dando, sangra. Le sigues dando, comienza a aparecer el callo espiritual. Y llega un momento en que cruzas la línea, llegas a un punto, no que Dios no te habla más, porque Él nunca te va a dejar de hablar. Llega al punto en que tú ya no oyes más. No es que Dios no te habla, tú no oyes, ya tú te endureciste. Es como el que tiene la mano llena de callos, puede golpear, ya no le sale ampolla, porque ya la mano se endureció. Aquí llegaste al pecado que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios no quiera perdonarte, porque Él siempre te va a perdonar. Entonces, ¿por qué no tiene perdón? Porque para que Dios te pueda perdonar, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que pedir perdón. Pero el que llegó aquí, ese ya no siente dolor. ¿De qué me van a perdonar? Entonces él entra a la iglesia, escucha el sermón, sale del sermón, todo normal. Está viviendo en pecado, no siente. Está haciendo cosas malas, no siente. ¿Por qué? Porque se endureció. No es que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó. Él se vino a un punto de donde Dios ya no lo puede llamar más. Él no escucha. Dios lo llama, pero él no escucha.
Ahora esta noche aquí entre ustedes, algunos se están preguntando, Dios mío, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Y yo te respondo, si estás escuchando en este momento una vocecita en tu corazón, si tú estás sintiendo así, ay Dios mío, ¿será que yo de tanto pecar me estoy endureciendo? Si te preocupas así, es porque todavía no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Porque si hubieras cometido, ya no sentirías eso que estás sintiendo. Si estás sintiendo, es que Dios todavía te habla. Pero si sigues así, vas a llegar al punto en que Dios se va a seguir hablando, pero tú ya no vas a oír. Te voy a contar una historia. Yo trabajé en la selva, entre los indios de la tribu Ashaninka, la tribu Campa, allá en mi país. Y pues caminaban noches, días ahí por la selva. Entonces los indios un día me dijeron, mire pastor, si un día usted se pierde en la selva y no logra encontrar el camino y tiene que pasar la noche en la selva, no hay problema, pero cuando usted ya calcula que no va a llegar antes que se oscurezca, busque leña, ramos secos, hojas secas, y busque un nido de un pajarito y haga una fogata. Porque cuando usted tiene fuego en medio de la selva, primero, tiene el calor del fuego. Segundo, el fuego y el humo ahuyentan los mosquitos, va a poder descansar tranquilo. Y tercero, el fuego ahuyenta las fieras, las serpientes, te está seguro. El fuego es su seguridad. Entonces, si tiene que pasar una noche en la selva, haga fuego, haga una fogata y duerma ahí. Y una noche me sucedió eso. Y entonces fui buscando leña, ramas secas, hojas, amontonando ahí para mi fogata. Un nido. ¿Por qué un nido de pajarito? Porque los pajaritos construyen su nido con un material que es un material inflamable, es el material más fácil de agarrar fuego. Entonces tú agarras el núcleo del fuego con eso, le echas una hojita, un palito chiquito, otra hojita, otro palito chiquito, una rama mayor, otra rama mayor, otro tronco mayor, tienes el fuego. Entonces un día tuve que hacer eso y no había problema. Saqué mi mochila y busqué el fósforo, que siempre cargaba mi fósforo. Pero sucede que esa noche, ese día, había sudado tanto y con el sudor la tela de la mochila se mojó. Y cuando agarré el fósforo estaba húmedo. Entonces cuando llegué, junté todo el material, llegó el momento de prender. Primer palito, se apagó, no funcionaba. Segundo, fui usando todos los palitos y ninguno funcionaba. Me quedaba 3, me comenzó a asustar. Porque si esos 3 no me funcionaban, ¿cómo iba a pasar la noche en la selva oscura? Tú nunca has pasado, tú no tienes idea de lo que es pasar una noche en la selva. Hice una oración y comencé. El tercero se perdió. El segundo se perdió. Y me quedaba el último. Y ahora, de ese palito dependía o mi seguridad esa noche o mi desesperación esa noche. Ese era mi palito salvador. Me acerqué, risqué, brotó la chispa y se fue a la pelusa del nido y comencé a soplar suavemente y la chispita se fue yendo, la pelusa del nido agarró. Comencé a soplar más. Una hojita, comenzó a arder la hojita. Otra hojita, otro palito. Soplé más y de repente la llama comenzó. Una rama, otra rama. Ahora tenía una fogata. Estaba seguro.
podía pasar la noche. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú has jugado con el Espíritu Santo mucho tiempo, si el Espíritu te ha hablado y tú no le has hecho caso, porque nosotros, querido, solo pensamos en la lluvia tardía. ¿Qué lluvia temprana? Y nos vamos endureciendo y endureciendo. Pero si esta noche tú sientes en tu corazón como diciendo así: quiera Dios que yo no me haya endurecido. Y si estás sintiendo eso, es que no te has endurecido, pues el Espíritu te está hablando. Tal vez te quedan los últimos 3 palitos. Tal vez te queda el último palito. Tal vez te queda la chispita. Agárrate de esa chispita, porque si se te apaga, estás perdido para siempre. Agárrate de esa chispita. Es tu salvación. Yo sé que esta noche a muchos de ustedes la voz del Espíritu Santo les habla clara y sonora. A otros menos. A otros menos. A otros mucho menos. Agárrate de la voz del Espíritu. Dile: Señor, yo no quiero jugar más con el Espíritu. Yo quiero oírte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacerte caso. Que este sea el punto de partida de una nueva experiencia. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama. Dios quiere que cuando Jesucristo vuelva tú estés en el grupo de los redimidos. Por eso la Biblia es un libro de llamado. Te llama, te llama, te llama. Es una invitación a la entrega, a la reconsagración. Tú no eres nada sin Cristo. Tú no eres nada sin la voz y sin el trabajo del Espíritu. Y el Espíritu te está llamando. Yo te voy a hacer una invitación en el nombre de Jesucristo. Si quieres decirle a Jesús esta noche: Señor, por favor háblame, sígueme hablando, no dejes de hablarme, y ayúdame a obedecerte, a oír tu voz y a caminar con pasos firmes hacia la lluvia tardía. No quiero ir hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Señor, háblame. Vamos al texto bíblico. Es un texto que ya hemos leído durante la semana. La primera noche prediqué sobre ese texto, pero esta noche me voy a concentrar solo en uno de los versículos. Dice así: Pablo escribe a los colosenses y les dice: ustedes han conocido el Evangelio, ustedes han recibido a Cristo, ustedes han abierto su corazón a Jesús. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se agrada en todo al Señor? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que cuando tú vives una vida sin frutos, no estás viviendo para agradar a Dios. Porque si tú quieres andar como es digno del Señor y quieres agradar a Dios, tu vida tiene que estar llena de frutos en todas las áreas. Frutos en la vida intelectual, frutos en la vida profesional, frutos en la vida familiar, frutos en la vida financiera, frutos en tus relaciones humanas. Cuando tú vives una vida de frutos, una vida productiva, agradas al Señor. Quiere decir, Dios está desde allá mirándote feliz. Esto es como tú cuando tu hijo se gradúa y viene con la noticia: papá, encontré
un buen empleo en la mejor empresa aquí en México y me van a pagar el equivalente a $5,000 mensuales de sueldo y voy a viajar por todo el mundo. Ahora tú como padre, ¿qué sientes? Pues hasta lloras de emoción, porque lo que más te deja feliz, lo que más te agrada, es ver que tu hijo esté feliz. Entonces Pablo dice, tú has recibido al Señor para andar como es digno del Señor, agradándole. Pero ¿cómo se le agrada? Cuando tu vida está llena de frutos, cuando tu vida está llena de consecuciones, de buenas obras, de éxito, de victoria. Es que Dios no te ha hecho nacer para ser un fracasado. Y si tú estás viviendo una vida de derrota, de mediocridad, de conformismo, es porque no has entendido el plan de Dios para ti. Porque Dios no te ha hecho nacer para que vivas una vida inoperante, una vida estéril. Dios te ha hecho para que vivas una vida de éxito, de victoria, de frutos abundantes. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo. Primero, creciendo en el conocimiento de Dios, pero también creciendo en la vida financiera, creciendo en la vida profesional, creciendo. Dios quiere que crezcas primero en el conocimiento de Dios, porque te digo una cosa, tu crecimiento en cualquier área de la vida va a depender de tu crecimiento en Dios. Si tú no creces en el conocimiento de Dios, no esperes crecer en las otras áreas de la vida. Pero por otro lado, si tú no creces en el conocimiento, si tú creces en las otras áreas de la vida sin crecer en el conocimiento de Dios, eso que tú llamas crecimiento es hinchazón, no es crecimiento. Si te colocan una aguja, te desinflas, porque no has crecido, te has hinchado. Y Dios quiere que crezcas. ¿De qué vale tener tanto dinero cuando llega la noche te sientas vacío, frustrado, derrotado? ¿De qué vale tener fama? ¿De qué te vale tener éxito si cuando llega la noche sientes ganas de llorar y no puedes dormir? Eso no es crecimiento. Yo conozco jóvenes de la iglesia que han crecido, se han graduado, hoy día son brillantes profesionales, ganan sueldos extraordinarios, pero son infelices. Yo conozco un muchacho que creció con mis hijos, ya está en el 3er matrimonio, brillante profesionalmente, y todo el mundo que lo ve puede pensar, ¿ha crecido en qué? Se ha hinchado. Eso no es crecimiento. Para crecer auténticamente, primero tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Entonces sí, vas a crecer en todas las áreas de la vida, en un crecimiento lento, seguro, porque recuérdate que has recibido a Jesús para andar, no para saltar. No quieras hoy día comenzar en el empleo y mañana ser gerente. Calma, paso a paso. Se conquista las grandes victorias paso a paso. Esto es como el fútbol. ¿Ustedes saben jugar fútbol o no? Hay dos personas en el mundo: los que juegan fútbol y los que les gusta jugar fútbol. A todo el mundo le gusta, pocos juegan. Hay que saber jugar fútbol. El que sabe jugar fútbol nunca patea la pelota, nunca. Porque la pelota es como una bella dama, no hay que patearla, hay que acariciarla.
hay que besarla. Ahí la pelota te busca. Y eso quiere decir, en el lenguaje futbolístico, estoy en forma. ¿Qué quiere decir? Estoy en forma. La pelota corre atrás de ti, la pelota te busca. ¿Y qué cosa es estar fuera de forma? Tú corres atrás de la pelota y no la encuentras nunca. ¿Y por qué corres si no la encuentras? Porque la pateas. ¿A quién le gusta que se la patee? Ni a la pelota. Entonces, ¿qué tiene que ver el fútbol con esto que estoy diciendo? Es que en el fútbol tú no tienes que entrar y querer meter 7 goles. Calma. Tú tienes que entrar porque para cocinar el frijol hay que cocinarlo a fuego lento. A fuego lento. Para cocinar al otro equipo hay que cocinarlo a fuego lento. Y para vencer en la vida hay que vencer a fuego lento, paso por paso, por paso, por paso. Eso es crecimiento sólido. Y Jesús dice, o Pablo dice aquí, que tú has aceptado a Jesús para andar. Eso es, para cocinar la vida a fuego lento, pero seguro, firme. ¿Por qué? Porque la victoria ya es tuya. ¿Y por qué? Porque Dios te ha hecho nacer para frutos, para gloria de su nombre. Porque cuando un cristiano crece y prospera, la gente mira a Dios y dice, y alaba el nombre de Dios. Mira lo que Dios es capaz de hacer con las personas. Pero cuando un cristiano se llama cristiano, pero es derrotado, es un fracasado, no avanza, se acomoda en la vida, eso es un mal testimonio para el nombre de Dios. Porque los incrédulos dicen, mira los cristianos. El cristiano tiene que aprender a vestirse bien. No digo a gastar mucho dinero en ropa, pero a vestirse bien. El cristiano tiene que saber peinarse bien. El cristiano, mira lo que dice el versículo que voy a detenerme esta tarde. El versículo 12 dice, para que viváis con gozo, con gozo. El cristiano tiene que ser feliz, alegre, gozoso. No tengas miedo de ser bonito. ¿Para qué han inventado el espejo? Mírate al espejo, arréglate. No te pintes amarillo, rojo, verde, porque eso no es ser bonito. Ahí te estás haciendo más feo. Tú eres bello porque saliste de las manos de un Dios perfecto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer dijo, he aquí, todo es bueno en gran manera, bellos, perfectos. No tengas miedo de gozar de la vida, de alegrarte, de ser feliz. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano es andar, no puedo esto es pecado. ¿Qué cristianismo es ese? El cristiano tiene un Dios todopoderoso. Jesús dijo, he venido para que tengas vida y vida abundante, vida exuberante, vida alegre, vida feliz, vida dinámica. Sé feliz en Cristo. Pablo le dice a los colosenses, han recibido el evangelio para andar con gozo, con alegría. ¿Y por qué alegría? ¿Por qué gozo? Ahora mira lo que dice él en el resto del versículo. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, capaces. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Alégrate, porque Dios te ha hecho capaz, Dios te ha hecho apto. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos. Hay una herencia. Claro que esa herencia está en los cielos. No la vas a recibir en la tierra. Básicamente es la vida eterna y todo lo que viene. Una vida sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, sin miseria, sin pobreza, sin injusticia, sin violencia, sin muerte. ¡Qué vida maravillosa!
esa tu herencia está preparada. Cuando Cristo venga, la herencia ya es tuya. Pablo dice, eres apto, Jesús te ha hecho apto para recibir la herencia. Solo que hay muchos cristianos que piensan que la herencia es solo eso allá en el cielo cuando Cristo venga. No, no, no. Tú en esta tierra ya puedes recibir tu herencia. Porque cuando tú recibes el Evangelio, recibes muchas bendiciones. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, tú fumabas. Y el cigarro destruía tu salud, destruía la vida de tus hijos en la casa. El cigarro te entorpecía el paladar de manera que la comida, cualquier comida, por más rica que estuviera, tú no saboreabas. Tú comías porque estabas con hambre, pero sentirle el sabor. Un fumador no le siente sabor a la comida. Ahora le entregas la vida a Cristo, dejas de fumar y ¿qué pasa? Ah, qué rico pozole, qué ricos chilaquiles. Le comienzas a sentir sabor a la comida, ya ganaste. Quiere decir, la herencia eterna está allá, pero aquí en la tierra ya empiezas a disfrutar de parte de tu herencia. Disfrutas de mejor salud. Antes, cuando no tenías a Cristo, vivías desesperado, angustiado, preocupado. Ahora tienes a Cristo, en la noche oras, te acuestas, duermes. Ya no vives estresado, ya no vives ansioso, ya no vives loco. Quiere decir, tu herencia ya comienza en esta tierra. Pero no solo eso. Ya te dije las otras noches, todavía nosotros estamos peregrinando en esta tierra. No hemos llegado al destino final donde nos apoderaremos de la herencia eterna. No hemos llegado, estamos todavía en camino. Pero en este camino tienes que aprender a vivir de manera victoriosa. Dios es el Rey del universo. Tú eres su hijo. ¿Cómo se llama el hijo del rey? Príncipe. Entonces, si tú aceptaste a Dios como tu padre, tú eres un príncipe. Ahora dime, ¿has visto príncipes sin empleo? ¿Has visto un príncipe que quiere entrar a la universidad y no puede? ¿Has visto un príncipe que mira una ropa, quiere comprarla, pero no puede? ¿Has visto un príncipe que quiere viajar a Roma y no puede? ¿Qué tipo de príncipe es ese? Tú tienes que aprender a vivir como príncipe. Porque tienes que reconocer que tu padre es el rey del universo. El otro día yo estaba viajando en Brasil y en la carretera vi en la trasera de un camión escrito así: yo no soy el dueño del mundo. Pero abajo decía: pero soy el hijo del dueño. Esa es la gran verdad. Cuidado, tú no eres dueño del mundo, pero tú eres hijo del dueño. Entonces aprende a vivir como hijo del dueño del mundo. Apodérate de tu herencia ahora. El otro día alguien me dijo: pastor, usted está empezando a predicar el evangelio de la prosperidad. Cuando tú predicas el evangelio, solo puedes predicar el evangelio de la prosperidad, porque evangelio de la derrota no existe. Evangelio de la pobreza no existe, solo existe evangelio de la prosperidad, porque tu Dios es un Dios próspero. La Biblia habla de prosperidad. Dice que si tú eres fiel a Dios devolviéndole lo que es de Dios, Él te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Dios no es Dios de abundancia, Dios es Dios de sobreabundancia. Tú tienes que aprender a agarrar las promesas de Dios y vivirlas.
Dios quiere hacerte próspero. Ahora, el problema es que vivimos en un mundo de falsificación. La piratería está metida por todo lado, inclusive en la iglesia. Alguien ya anda proponiendo que hay que crear un ministerio de la piratería dentro de la iglesia. Pero yo no entiendo cómo pastores, como hermanos, ancianos, iglesias, laicos pueden estar pirateando. ¿Qué cosa es piratear? Copiar lo que no es tuyo. Pero nosotros vivimos en un mundo de piratería, donde se copia todo. Una corbata Pierre Cardin, $100. Tú vas a la calle, encuentras una corbata Pierre Cardin, $3. Pirata. Miras, igualito, pero este es pirata y este es el auténtico. Hay un perfume Paco Rabanne, $120. Existe un perfume Paco Rabanne de $5, pirata, agua sucia. La piratería existe todo. En el reino espiritual también hay piratería. Existe el evangelio de la prosperidad verdadero, bíblico, auténtico. Y existe el evangelio de la prosperidad falso, pirata. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad pirata? Eso está de moda. Ven aquí, yo voy a hacer una oración y todos tus problemas se van a acabar. Estás enfermo, vas a sanar. Estás desempleado, vas a encontrar empleo. Estás sin dinero, vas a encontrar dinero. Pero tienes que venir aquí, pero tienes que venir con fe. Y la respuesta de tu oración, dicen estos predicadores del evangelio de la prosperidad pirata, la prueba de tu fe es el dinero. Si tú traes $10 aquí, tienes poca fe. Si traes 50, eso es ya más fe, más posibilidades de que el milagro suceda. Y si traes 200, más posibilidades. Entonces, cuanto más dinero traes, más fe demuestras. Y tú sabes que la gente va y lleva dinero. Y al único que se le resuelven los problemas es al predicador. Y cuando no suceden los milagros, la respuesta es que no tuviste mucha fe. Y fe significa dinero. Ese es el ministerio, esa es la teología, ese es el evangelio de la prosperidad pirata, falsa. Pero existe una teología de la prosperidad verdadera, auténtica, que te acabo de leer. ¿Qué dice Dios? Entrégale la vida a Jesús. Y si tú le entregas la vida a Jesús, ¿qué va a pasar contigo? Vas a empezar a andar, no a retroceder. Vas a empezar a andar en todas las áreas de tu vida, comenzando con tu vida espiritual. Vas a andar, vas a crecer. ¿Por qué? Vas a vivir con alegría, con gozo. Vas a producir frutos abundantes. ¿Por qué? ¿Por qué vives con gozo? ¿Por qué vives con alegría? Porque Dios te ha hecho capaz de recibir tu herencia en el cielo, la vida eterna, pero también de recibir tu herencia en esta tierra. Vas a vivir mejor, vas a comer mejor, te vas a alimentar mejor. Dios te va a prosperar en esta tierra en la medida que seas fiel a Él. En la medida que lo busques todos los días, que aprendas a vivir con Él, a depender de Él. Tú eres su hijo. Dios te ama. Dice que antes que tú ores o pidas cualquier cosa, Dios ya sabe lo que vas a pedir.
porque Él te ama. Él quiere hacer maravillas en tu vida. Por favor, no te acomodes con el fracaso de esta vida, porque nosotros vivimos en una vida en un mundo de derrotismo, de conformismo, de mediocridad, y nos acostumbramos con esa vida. Te voy a contar la historia del águila. Un día a un cazador le gustaba cazar águilas y disecar para guardarlas en su sala como trofeos. Y un día estaba andando por ahí cazando y vio en el pico de una montaña una bellísima águila. Apuntó, disparó y mató al águila, pero el águila no cayó, se quedó ahí en el pico. Entonces él tuvo que ir escalando el pico para recoger su trofeo, y cuando llega al pico ve el águila y al lado un nido y dos aguiluchos jovencitos, y le dolió el corazón al cazador, porque dijo: oh, si yo supiera que tenía polluelos, yo no lo hubiera matado. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos polluelos? La mamá murió, si yo los dejo aquí, se van a morir. Entonces, como él tenía como le dicen ustedes, la hacienda, su casa abajo, ¿no? Su tierra, tenía gallinas, su rancho, agarró a los polluelos y se los llevó al rancho. Tenía muchas gallinas y los comenzó a criar con las gallinas. Entonces los aguiluchos comenzaron a crecer. Uno de ellos murió, pero uno fue creciendo, creciendo. Miraba aquí, gallina. Miraba ahí, gallina, 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 gallina. Ahí pues el pobre llegó a la conclusión: si aquí todo el mundo es gallina, yo también debo ser gallina. Y comenzó a vivir como gallina. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en el rancho cuando el gallo encuentra un gusanito y llama, y las gallinas todas corren. Hay que visitar un poco el rancho, porque el mundo en que vivimos nos hace mucho mal, especialmente a nuestros niños. El otro día en la escuela preguntaron de dónde viene la leche, y un niño afirmaba, y no había quien lo convenza, y creía que la leche viene de la caja. Y él no podía creer que la leche venía de la vaca. Hay que sacar a los hijos un poco del celular, del iPad, y hay que llevarlos al rancho de vez en cuando, a conocer, a ver, a mirar. Entonces, en el rancho, cuando el gallo encuentra un gusano, llama y todas las gallinas corren. Y un día el hacendado estaba por ahí y vio que el gallo encontró un gusano, llamó, las gallinas corrieron y el águila también. Y ahí pues el hacendado dijo: ay, pobre águila, yo tengo la culpa porque yo maté a su mamá. Lo crié entre gallinas y ahora el pobre piensa que es gallina. No, yo tengo que corregir esto. Y a la mañana siguiente se levantó temprano, fue al gallinero, tomó al águila en sus brazos, fue al patio de la casa y le dio un discurso. Y le dijo: mira, cuando tú eras polluelo, yo maté a tu mamá. Y para que no te murieras, te traje aquí a vivir entre gallinas. Pero tú no eres gallina, tú eres águila. Tú no tienes que vivir aquí en la tierra escarbando la tierra. Tú has nacido para vivir en el cielo azul. ¿Qué haces aquí? Entonces, por favor, aprende a vivir como águila. Y agarró al águila con toda su fuerza y lo lanzó. El águila cayó pesadamente al suelo y corrió a juntarse con las gallinas. A la mañana siguiente el hacendado agarró de nuevo al águila, pero esta vez lo llevó a una montaña alta y ahí le dio el discurso de nuevo. Le dijo: eres águila, aprende a vivir como águila. Y esta vez pues el hacendado corrió y ya no lo lanzó al patio, sino lo lanzó al aire. Y cuando el águila miró abajo, ya la tierra estaba muy abajo. Entonces dijo: si yo caigo aquí me mato. Entonces instintivamente abrió las alas, y al abrir las alas sintió que se sostenía en el aire, y agitó el ala
Y se levantó. Y siguió agitando. Y siguió levantándose y levantándose y levantándose. Y de repente miró para la tierra. Miserables gallinas escarbando la tierra. Y miró arriba, cielo azul infinito. Y dijo, ¿qué estuve haciendo allá abajo? Yo no soy gallina, yo soy águila, yo soy capaz de volar. Y la historia dice que agitó las alas y se perdió en el infinito. Ahora yo te digo con todo cariño, querido, tú no eres gallina, tú vives en este mundo de gallinas, pero tú eres águila. Por eso Pablo, ¿te acuerdas del texto que leí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Poned la mira en las cosas del cielo donde está Cristo. Ya no en las cosas de esta tierra, cosas de gallina. No vivas escarbando la tierra, mira mirando el cielo azul. Y finalmente allá está tu hogar eterno. Estás en esta tierra de paso. Somos peregrinos y advenedizos. Nuestro verdadero hogar está allá. Vamos para allá, caminamos para allá. Sacude el polvo de la derrota de tu vida. Un día le trajeron a Jesucristo un paralítico, 38 años paralítico, arrastrándose en la tierra, sin poder andar. Y Jesús lo miró y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero ¿cómo voy a andar si estoy paralítico? Se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque estaba paralítico, oyó la voz, la palabra redentora de Cristo, levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó y caminó. ¿Hace cuántos años arrastras tu vida? ¿Hace cuántos años intentas y no puedes? ¿Hace cuántos años tu vida profesional está paralizada? Tu vida familiar está paralizada. Tu vida financiera está paralizada. Pues esta noche, en el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y camina. Cree, porque al que cree, todo es posible. Porque esta noche voy a hacer una vez más un llamado a las personas que han venido por primera vez hoy, que quisieran entregarle la vida a Jesús, que quisieran decirle, Señor, mi vida es tuya, yo soy águila, yo tengo una herencia para mí, yo quiero vivir con alegría, con gozo, ya no quiero mirar a las cosas de esta tierra, quiero mirar al cielo infinito. Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti. ¿Dónde está la primera persona que quisiera levantarse en el nombre de Jesucristo? Ven. Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 12. Dice así: en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya hablamos acerca de la oración, pero yo quisiera enfatizar el hecho de que la vida cristiana no es solamente estar en una iglesia y cumplir un código, un padrón de normas. La vida cristiana, en primer lugar, y por encima de todo,
es comunión diaria con el Señor Jesucristo. Por eso el cristianismo se llama cristianismo, porque es relación con Cristo, comunión con Cristo. De ahí viene la palabra cristianismo. En la ciudad de Corinto los discípulos hablaban de Jesús, pensaban en Jesús, Cristo para aquí, Cristo para allá, Cristo en todo, que las personas dijeron vamos a llamarles de cristianos, porque Cristo era el centro de la experiencia diaria de ellos. Ahora, hay gente que no se preocupa mucho en ser cristiana, pero se preocupa mucho en ser un buen miembro de iglesia. Si cristianismo fuese relación con la iglesia, no se llamaría cristianismo, se llamaría iglesismo. Mas el cristianismo es cristianismo porque por encima de todo es la experiencia de vivir con Jesús, de andar con Jesús, de caminar con Jesús. Mira, en la vida del cristiano tiene que haber un periodo de tiempo que se pasa con Él de mañana y en la noche, haciendo tres cosas. Primero, orando, conversando con Dios. Segundo, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Y tercero, meditando en lo que has leído. Esas tres cosas forman parte de la devoción personal del cristiano: oración, estudio de la Biblia y meditación. Si tú separas de mañana tiempo para Jesús y de noche también antes de dormir separas un tiempo para Jesús, para la oración, la lectura de la Biblia y la meditación, entonces tú vas a descubrir lo que es la experiencia cristiana. Pero no basta pasar un tiempo de mañana y de noche con Cristo. Es necesario aprender a vivir con Jesús a lo largo del día. Cuando compres, cuando vendas, cuando entres, cuando salgas, cuando viajes, cuando trabajes, cuando estudies, cuando duermas. Cristianismo es vivir con Cristo 24 horas por día. Ahí tú puedes pensar, pastor, usted está exagerando. Si voy a vivir con Cristo 24 horas por día, ¿a qué hora voy a hacer mis cosas? Bueno, ahí está el asunto. El cristiano tiene que aprender a hacer las cosas con Cristo, a tomar baño con Cristo, a lavarse los dientes con Cristo, a lustrarse los zapatos con Cristo. ¿Cómo sería si tú, antes de vestirte, hablases con Cristo? ¿No te vestirías de una manera correcta para gloria de Dios? ¿Cómo sería si antes de comer hablases con Cristo? ¿No comerías solamente comidas que te van a hacer bien? ¿Cómo sería si antes de entrar a un lugar de diversión tú preguntases a Cristo si Él está feliz con lo que vas a hacer? ¿No entrarías solamente a lugares que te van a construir, te van a edificar y no te van a destruir? Ahora dime una cosa. ¿Un cristiano podría entrar a un prostíbulo con Cristo? ¿Podría entrar a un antro de perdición con Cristo? ¿Un cristiano podría ser deshonesto con Cristo? ¿Podría recibir un billete de $100 y devolver un vuelto que no está correcto y quedarte con dinero en el bolsillo y con Cristo a tu lado? ¿Podrías hacer eso? Cuando tú aprendas a vivir con Cristo, tú te vas a dar cuenta que los frutos de la vida cristiana empiezan a aparecer en tu experiencia. San Juan, un día llegó a Jesús. ¿Sabes cómo era su apodo? Le decían el hijo del trueno. Imagínate cómo era la vida de Juan para que le llamasen el hijo del trueno. Era un hombre irascible, era un gritón, era malcriado, era desrespetuoso, era el hijo del trueno. Pero llegó a Jesús con esa personalidad distorcida, lleno de complejos, lleno de traumas. Se enamoró de Jesús, aprendió a vivir con Jesús, no se separó de Jesús. Fue el único discípulo que recostó la cabeza en el pecho de Jesucristo. Fue el único discípulo que en la hora de la muerte no abandonó al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que la vida cristiana es vivir al lado de Cristo. Ahora cuando encontramos a Juan viejito ya con casi 100 años, lo encontramos en la isla de Patmos cuando escribió Apocalipsis. Pero en la isla de Patmos su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora él es el discípulo del amor.
Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué momento la vida de Juan cambió? Juan podría decir, mi vida cambió el 24 de marzo del año tal. No. Es que las personas que van a Jesús, se enamoran de Jesús, empiezan a vivir con Jesús 24 horas por día. No se dan cuenta cuándo, pero la vida de esas personas va cambiando. Yo me preocupo cuando una persona dice, mi vida cambió. No. Quien tiene que darse cuenta que tu vida cambió no eres tú. Quien tiene que darse cuenta que tu vida cambió son las personas que se relacionan contigo. De repente en tu trabajo todos los compañeros comienzan a quedar preocupados. ¿Qué le está pasando a María? Porque era una chismosa de primera, era una envidiosa, llegaba tarde, salía temprano, pero últimamente ha cambiado. ¿Qué le pasa? Y cuando las personas se acercan a ti, tú respondes, ¿estoy cambiando? No me había dado cuenta, pero si es así debe ser porque me he vuelto cristiana. Y ser cristiano es vivir con Jesús 24 horas por día. El texto bíblico de hoy dice que Jesús pasó toda la noche orando. Hay momentos en la vida en que no sabemos para dónde ir. Hay momentos en la vida en que el barco de nuestra existencia parece que se va a hundir. Las ondas son tan grandes, los vientos son tan fuertes. Tocamos una puerta, no encontramos ayuda, tocamos otra puerta, no encontramos solución. Hay momentos en que nos encontramos solos en la vida. ¿Será que en este momento esa persona eres tú? Te sientes herido, traicionado. Descubriste que tu esposo tiene otra mujer. Descubriste que tu esposa te fue infiel. Estás ahogado de deudas. Has perdido el empleo. Descubriste que estás con cáncer y tienes miedo de morir porque tienes hijos pequeños. Hay momentos en la vida que no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer con tu vida. Confías en los hombres y los hombres te fallan. Confías en la ciencia y la ciencia dice que no puede hacer nada por ti. En esos momentos necesitas pasar la noche a solas con Cristo. Necesitas decirle que eres un pobre niño, no tienes fuerzas. Necesitas creer que Él lo puede hacer por ti. Y ese momento en tu vida puede ser ahora, allí donde estás. Tú puedes entregarle el corazón a Jesús y salir esta noche de aquí completamente transformado. Que Dios te bendiga.